referencia de Asturias casi nadie lo cuestiona. Que hayamos elegido este sitio, la casa natal de Jovellanos, y la plaza de Jovellanos tampoco es casual, sino que es un homenaje a uno de los impulsores de la Constitución de Cádiz, más conocida como la PEP. Jovellanos fue uno de los protagonistas de la Ilustración, un reformista, un hombre que en el siglo de las luces formula sus ideas económicas, políticas, científicas y sociales y generan en aquella España vieja, oscura y anquilosada, generan ilusión y entusiasmo. Jovellanos defendía la racionalidad frente a la barbarie, la ciencia frente a la ignorancia, la educación universal frente al analfabetismo. Jovellanos avanza en su época la modernidad. Esas ideas le supusieron enfrentarse al viejo régimen de su época y a sus modelos culturales arcaicos. Jovellanos es un reformista que pretendía modificar y transformar desde dentro aquel viejo sistema. Sus ideas, sus aportaciones fueron herramientas de transformación social para las nuevas clases emergentes. Los artesanos, los marinos, los comerciantes, los fundidores, los constructores. Sus aportaciones abarcan todos los territorios. En industria e infraestructuras realizó diversos informes para la liberación y explotación del carbón. Proyectó la idea de la carretera de la Carbonera entre Gijón y Langreo y aceleró el proceso de la carretera que unía Asturias con la meseta. Este edificio, que hoy es hotel y restaurante, en 1794 fue la sede del Real Instituto de Náutica y Mineralogía, en el que intentó Jovellanos llevar adelante las ideas de la Ilustración en la enseñanza. Desde su puesto de ministro de Gracia y de Justicia, trató de reformar la justicia, trató de acabar con la Inquisición y posteriormente volvió a nuestra ciudad, donde se dedicó, entre otras cosas, a impulsar la Academia de la Lengua Asturiana. Decía al principio que Jovellanos es el gran referente de la historia de Asturias, pero irónicamente es también el político más obviado en la política asturiana. Es obviado porque todos los que se llenan la boca de su persona se volverían radicalmente ridículos si se pusieran delante del espejo de sus ideas y del magisterio de nuestro prócer. ¿Os imagináis al PSOE de la mal llamada reconversión de las reformas laborales enfrentándose en el Parlamento de Asturias con Jovellanos, que defendía precisamente la industrialización, los derechos de la gente? Pues es difícil de imaginar que se compagine. El PP de la ley Mordaza, el PP integrador de los servicios públicos y del empleo digno, el de la LOMCE, saldría peor parado si escuchara a Jovellanos hablar sobre la educación, que él entendía como un sistema público extensible a todos los jóvenes independientemente de su condición social, porque creía que una educación basada en la formación física, en las letras y en las ciencias daría capacidad de desarrollar un pensamiento propio a la juventud, una herramienta para convertir a la juventud en ciudadanía libre, contribuyendo a la mejora de la sociedad y de ellos mismos. Ciudadanos también le lleva flores a Jovellanos el 6 de agosto, quizás desconociendo o ignorando cínicamente que nuestro prócer era un defensor de su país, de su lengua y de su cultura. Igual que Pablo Iglesias tuvo que recordarle a Albert Rivera que el asturiano es una lengua que merece reconocimiento y protección, Jovellanos recordaría a estos ciudadanos que es imposible gobernar el corazón de los hombres si no se conoce su lengua, su cultura y su forma de ser. Probablemente los males que sufrimos la gente en la actualidad son fruto de unos políticos que en buena medida comparten el ADN de los que encarcelaron a Jovellanos en Mallorca entre 1801 y 1808. ¿Cuáles eran los delitos de Jovellanos? Pues algunos ya los apunté. Una educación al alcance de todo el mundo. La reforma agraria, esa reforma agraria que nuestros compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores todavía siguen peleando en ese feudo del PSOE. El fomento de las obras públicas, la desamortización de la Iglesia, tiene valor cuando todavía seguimos a día de hoy pidiendo que la Iglesia pague el IBI de sus propiedades. Y también, aunque es menos conocido, el rechazo que Jovellanos sentía hacia el maltrato animal como diversión. Pero tan significativo como estemos delante de la casa natal de Jovellanos es que podemos empezar a la campaña electoral en Cádiz.
homenajeando a la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. Pues uno de los pensadores más influyentes en su relación fue precisamente Jovellanos, aunque no pudo verla proclamada en vida. Una influencia que se refleja desde la separación de poderes al rechazo de la comunicación de poderes, a la importancia de los tribunales de justicia y de la educación pública. Nos reclamamos herederos de la Constitución de Cádiz de 1812, de sentirnos orgullosos de un país, de su cultura y su lengua. Nos declaramos defensores de la educación y de la sanidad pública, de la necesidad de gobiernos preocupados por el desarrollo de nuevos sectores productivos, de una nueva agricultura y ganadería y pesca y de un nuevo modelo productivo en la industria. Nos reflejamos en quienes defendían la separación entre la Iglesia y el Estado, la reforma agraria y, en definitiva, de quienes luchan por las libertades y por el bien de esta sociedad. Nuestras diputadas y diputados, Sofía, Segundo, Siana, Nacho, Bete, nuestros candidatos y candidatas, van a llevar a Madrid el espíritu de Jovellanos, con un perfume fresco frente al hedor de la corrupción del PP y del PSOE. Nuestras diputadas y diputados van a dedicar todos sus esfuerzos a dotar a Asturias de las infraestructuras ferroviarias, marítimas, por carreteras, para que Asturias sea un país competitivo con un nuevo modelo productivo en el que las jóvenes y los jóvenes no tengan que emigrar. Amigas y amigos, esta es nuestra tarea. Nos quedan 12 días para llegar a todos los rincones de Asturias. Para llevar a todos los rincones de Asturias la necesidad de desalojar a la casta de la Moncloa. Tenemos 12 días para llevar a la presidencia del gobierno a Pablo Iglesias. La remontada es posible. ¡A por ellos! Y ahora...